Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos en lo que sinceramente bien podría ser la historia de detectives más alucinante jamás contada dentro del mundo de la filosofía. Se trata de la historia de un solo hombre intentando, con una ambición casi desmedida, encontrar la verdad absoluta. Y ojo, que no lo hace por mero capricho académico, ¿qué va? Lo hace porque su mundo entero, tanto literal como intelectualmente, se está desmoronando a su alrededor. Es la búsqueda desesperada de una sola pista innegable, un solo hecho incuestionable que sea capaz de sostener el peso de toda la realidad. Y nuestro protagonista no es otro que René Descartes, a quien la historia ha coronado como el padre de la filosofía moderna. Pero a ver, su obra no surge de la nada, no aparece en el vacío. Está totalmente enraizada en los cambios socioculturales, a menudo súper violentos, que sacudieron a Europa en los siglos XVI y XVII. Para entender de verdad su empresa tenemos que imaginar el nivel de desorientación de aquella época. Los cimientos del mundo medieval, donde todo giraba en torno a la teología y la Tierra era el centro indiscutible del universo, se caen a pedazos. Pasamos del teocentrismo al antropocentrismo del Renacimiento. De repente la humanidad se queda a la deriva en un cosmos inmenso, sin la autoridad de las instituciones de siempre para decir qué es real y qué no. De pronto todo se puede cuestionar. Y justo ahí, en medio de esta tremenda crisis de identidad, Descartes asume la tarea titánica de encontrar un nuevo ancla para el conocimiento humano. Bueno, la hoja de ruta para hoy es súper clara. Primero, veremos el contexto de una Europa en crisis. Segundo, exploraremos el racionalismo y el método. Tercero, nos meteremos de lleno en la duda y la verdad. Cuarto, revisaremos la teoría de las tres sustancias. Y cerraremos con el dualismo cartesiano. Arrancamos con el punto 1. Una Europa en crisis, el catalizador de la certeza. Para entender a Descartes hay que entender que su entorno era un auténtico caos, un torbellino que atacaba por tres frentes a la vez. En lo económico y social, la expansión comercial hacia el Nuevo Mundo trajo riqueza, claro, pero también una inflación bestial, hambrunas y revueltas campesinas. En lo político, el continente estaba desgarrado por sangrientas guerras de religión, el auge de las monarquías absolutas y la fractura de la Contrarreforma. Pero sin duda, la crisis más profunda era la de las mentalidades. Teníamos a figuras como Kepler, Galileo y Newton impulsando una revolución científica que estaba destrozando todo lo que se creía sobre la física clásica. Cuando Galileo apuntó su telescopio al cielo, literalmente rompió esas esferas de cristal perfectas que todos creían que rodeaban la Tierra. Todo este caos generaba un vértigo intelectual insoportable, así que resulta evidente que para sobrevivir a esta crisis, Descartes necesitaba desesperadamente fabricar una base inquebrantable de certeza. Pasamos al segundo bloque, el racionalismo y el método, la herramienta para la verdad. Aquí teníamos dos grandes bandos intentando resolver este rompecabezas del conocimiento. Por un lado, el empirismo inglés con filósofos como David Hume diciendo que cualquier verdad debe empezar por la experiencia sensorial, es decir, hay que tocar, ver y experimentar el mundo. Y en la orilla opuesta el racionalismo de Descartes. Él le veía un fallo garrafal al empirismo. Y es que los sentidos nos fallan constantemente. Pensemos en un palo recto que parece doblado cuando lo metemos en el agua, o un espejismo en el desierto. Él decía, con toda la razón del mundo, que si los sentidos nos engañan aunque sea una sola vez, jamás pueden ser la base de una verdad absoluta. Por lo tanto, el conocimiento verdadero, el que es eterno e indestructible, tiene que salir exclusiva y únicamente de la razón pura y del entendimiento matemático, sin depender del traicionero mundo físico. Y aquí viene una de las ironías más maravillosas de toda la historia de la filosofía. Resulta que este sistema hiperracional, pensado para funcionar con la frialdad de las matemáticas, tuvo un origen casi místico. La inspiración para montar esta enorme maquinaria lógica le llegó a Descartes a través de 3 sueños febriles y proféticos. Todo esto en medio de una brutal tormenta de invierno en el año 1619, mientras era soldado y se refugiaba del frío en una pequeña habitación con una estufa en Baviera. Pues bien, de esa noche de sueños nació su obsesión por unificar absolutamente todas las ciencias bajo una misma razón. El resultado de esa revelación es el famoso método cartesiano. Son 4 pasos que funcionan como un algoritmo implacable. Primero, la evidencia, la regla intocable de no aceptar nada como verdadero a menos que sea tan claro y distinto en nuestra mente que no deje hueco a la duda. Segundo, el análisis, coger un problema enorme y complejo y desarmarlo en sus piezas más simples, como si le hiciéramos ingeniería inversa a un reloj. Tercero, la síntesis, volver a montarlo todo, deduciendo pasito a pasito desde esas piezas simples hasta entender otra vez la máquina entera. Y cuarto, la enumeración y revisión, repasar todo el proceso de forma obsesiva para asegurarnos de que no nos hemos saltado nada. Es, literalmente, una herramienta construida para blindar a la mente humana contra el error. Vamos con el punto 3. La duda y la verdad. La investigación radical.
A ver, pensémoslo un segundo porque esto tiene tela. ¿De verdad somos capaces de distinguir con absoluta certeza la realidad de cuando estamos despiertos de un sueño que sea increíblemente vívido? Todos hemos tenido sueños tan inmersivos que el miedo o la alegría se sienten en el cuerpo y solo cuando abrimos los ojos nos damos cuenta del engaño. Pues este es el tipo de preguntas que empieza a soltar Descartes para dinamitar nuestra zona de confort y nuestra seguridad del día a día. Aplicando ese método implacable, Descartes coge la duda y la convierte en una bola de demolición. Decide tratar como falso absolutamente cualquier cosa que genere la más mínima sospecha. Primero, duda de los sentidos, mandando a paseo la información visual o auditiva. Luego, duda del propio mundo material, apoyándose en eso que decíamos de no poder distinguir el sueño de la vigilia. Pero el tercer paso es el más bestia de todos. Nos presenta la aterradora idea del genio maligno. Nos pide imaginar a un ser supremo, casi un dios pero perverso, cuyo único objetivo es engañarnos todo el rato. Si ese genio maligno existiera, podría estar manipulando hasta las matemáticas, haciéndonos creer que 2 y 2 son 4 cuando en realidad no es así. Pero cuidado, hay que aclarar que todo esto es solo una estrategia. No es un nihilismo pesimista, es simple y llanamente la mayor prueba de estrés mental jamás diseñada para ver si hay alguna idea capaz de sobrevivir. Y justo cuando parece que el universo entero se ha ido al garete por culpa de este genio maligno, se revela la pista definitiva. Descartes se da cuenta de algo fascinante. Si estoy dudando de mis sentidos, si estoy dudando del mundo, e incluso si estoy siendo manipulado en mis pensamientos matemáticos, hay algo que es innegable. El acto mismo de dudar está pasando. Para que alguien sea engañado, tiene que haber un alguien. Para dudar, tiene que haber algo que duda. Y si hay duda, hay pensamiento. Es pura lógica. Si hay pensamiento, el que piensa tiene que existir. Pienso, luego existo. Cogito, ergo sum. Es la victoria total del intelecto. Esta simple frase se convierte en el primer ladrillo totalmente indestructible de nuestra certeza absoluta. Llegamos a la sección 4. Teoría de las 3 sustancias. La reconstrucción. Vale, pues ya hemos tocado fondo, tenemos nuestro ladrillo inquebrantable y ahora arranca la enorme tarea de reconstruir el edificio del conocimiento. Para ello, Descartes clasifica la realidad en 3 dimensiones clave. La primera es la que acabamos de demostrar que existe sí o sí, el alma o la res cogitans, que es simplemente la cosa que piensa. Pero claro, no podemos quedarnos a vivir dentro de nuestra propia mente para siempre, necesitamos recuperar el mundo físico. Así que partiendo de esa mente pensante, el motor vuelve a arrancar para demostrar la existencia de la res infinita, que sería Dios, y después la res extensa, que es el gigantesco mundo material en el que vivimos. Aquí viene un salto deductivo espectacular. Descartes intenta demostrar la existencia de Dios usando única y exclusivamente la lógica, nada de fe ciega. Argumenta que, dentro de esta mente que acabamos de descubrir, tenemos ideas innatas, conceptos que vienen de serie, como la idea de infinito o de perfección. Y como un humano finito e imperfecto no puede crear de la nada la idea de algo infinito y perfecto, esa idea la ha tenido que poner ahí alguien que sí posea esas características, como la firma de un artista en su lienzo. Y para rematar, rescata el argumento ontológico de San Anselmo, que es una genialidad abstracta. Básicamente dice que si logramos concebir a un ser supremo totalmente perfecto, ese ser tiene que existir por obligación. ¿Por qué? Porque un ser perfecto que no existiera en la realidad tendría un defecto, dejaría de ser perfecto, sería una contradicción. Sería como intentar dibujar un triángulo sin 3 lados. Por pura necesidad lógica, la perfección suprema exige la existencia. Y esta conexión lógica es el salvavidas definitivo para el mundo físico. Al demostrarse que existe un ser infinitamente perfecto y bueno, la paranoia del genio maligno se cae a pedazos. Un Dios perfecto jamás nos engañaría a propósito, porque el engaño sistemático es debilidad e imperfección. Así que le decimos adiós al genio maligno. Y gracias a esta garantía divina, ahora por fin podemos volver a confiar en que el mundo exterior, el peso, el movimiento, la física, esa res extensa, es un lugar completamente real. Hemos reconstruido el puente desde nuestra mente hacia el universo. Y por último, el punto 5, el dualismo cartesiano, el legado. El gran resultado final de esta investigación colosal es cómo pasa a definirse al ser humano, creando lo que hoy llamamos dualismo cartesiano. En este modelo, el ser humano es una absoluta rareza en la naturaleza. Somos la unión de 2 sustancias que no tienen absolutamente nada que ver la una con la otra. Y como dato súper curioso, Descartes propuso que el punto exacto de conexión, la sala de mandos donde lo inmaterial toca la maquinaria física, estaba en una cosita minúscula en el centro del cerebro, la glándula pineal. El contraste entre el cuerpo y el alma es una frontera de manual. El alma o la mente es invisible, no ocupa espacio, no se puede dividir y como no tiene piezas mecánicas que se puedan romper, sobrevive a la muerte física. Es pura libertad. Y en el otro extremo tenemos el cuerpo, que es literalmente lo contrario. Ocupa un espacio, se puede trocear y es un esclavo ciego de las leyes de la física.
El cuerpo, visto así, es como el mecanismo de un reloj antiguo, tuberías, palancas y fluidos actuando de forma automática, exactamente igual que cualquier otra máquina en ese universo que estudiaban Galileo o Newton. Y ojo a esto, porque las consecuencias en el mundo real fueron incalculables. Durante mucho tiempo la medicina no avanzaba porque se creía que cuerpo y alma estaban tan unidos que abrir un cuerpo era básicamente una profanación. Al separar radicalmente las cosas y decir que el cuerpo físico era solo una máquina mecánica sin alma, Descartes regaló a los científicos un escudo filosófico brutal. Les dio luz verde moral para diseccionar, abrir e investigar la anatomía humana sin remordimientos. El despliegue imparable de la medicina moderna le debe la vida a esta teoría dualista. Esta búsqueda de la verdad logró sacarnos de la crisis y darle un empujón enorme a la ciencia. Sí, pero también nos dejó lo que hoy los científicos llaman el problema difícil de la conciencia. Pensemos en ello. Si nuestros pensamientos son inmateriales, no pesan nada y no ocupan espacio, ¿cómo narices es posible que la simple intención invisible de levantar una mano provoque una tormenta de chispas electroquímicas reales en la carne y en los músculos? Es un abismo que la neurociencia todavía está intentando descifrar. La gran pregunta sigue en el aire. ¿Cómo interactúan de verdad, en este preciso instante, el fantasma intangible de nuestros pensamientos y ese complejo laberinto biológico que llevamos por dentro? Nos vemos en la próxima.